empiezo a grabar. Bueno, ahí les compartí el cuaderno, no sé si todos lo pueden ver. Imagino que sí. Tengo un ejercicio que dice, para esa matriz de Markov, analizar cuál es el estado límite para los siguientes estados iniciales. Bien, empiezo con un tercio, un tercio, un tercio. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bien. Voy a pasar a escribir. Entonces, la matriz es, bueno, lo copio. La matriz es un medio, un cuarto, un cuarto. Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. A ver. Un medio, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un medio. Un cuarto, un medio, un cuarto. Y en el A me pedían el estado límite para este estado inicial. Bueno, para calcular el estado límite a partir de un estado inicial, lo primero que tienen que hacer es encontrar los autovalores y autovectores de la matriz. Entonces, bueno, básicamente eso lo hice con Python. Si quisieran hacerlo a mano, tendrían que plantear 0 igual al determinante de... Voy a hacerlo un poco más chico, pero confío en que se vea. Que no confunda demasiado el poco espacio que hay ahora. Esto sería la matriz menos la lambda por la identidad. Ahí está. Tendrían que plantear esto de acá. El determinante de esto les da un polinomio y tienen que tratar de encontrar las raíces de ese polinomio. Ya vimos en la materia cómo aproximar raíces de funciones, digamos, así que si quisieran hacerlo a mano ya tienen, digamos, una herramienta, por lo menos pueden hacer la primera parte a mano y después tienen una herramienta para encontrar las raíces, si quieren. Si no, en este caso, o sea, en general, cuando tienen una matriz de 2×2, pueden resolver una cuadrática, y ahora que tienen una matriz de 3×3, les quedaría una cúbica, pero hay algo que pueden usar para reducir el problema que tienen, porque en general las cúbicas, no, ustedes desconocen ecuaciones resolventes de cúbica, pero en este caso lo podrían resolver porque saben además que lambda igual a 1 es uno de los autovalores de la matriz, porque es una matriz de Markov. Eso me olvidé de comentar. Pueden chequear rápidamente que esto es una matriz de Markov. Bueno, todos
todos los casilleros tienen números positivos, mayores o iguales que 0 en particular. Y si suman cada columna les da 1. O sea, un medio más un cuarto es 1, solo que un cuarto más un cuarto es un medio. Un cuarto más un cuarto, un medio, más un medio, 1. Un cuarto más un cuarto, un medio, más un medio, 1. Entonces, ya chequeamos que es de Markov. Pero bueno, como es una matriz de Markov, lambda igual a 1 es una de las soluciones de esta ecuación de acá. Y sabiendo eso, podrían usarlo para escribir este polinomio como 1 menos lambda por otro polinomio que es el que tienen que averiguar, digamos. Este de acá es un polinomio de grado 2. Eso si quisieran hacerlo a mano. Pero bueno, tienen las comodidades de Python, así que lo pueden directamente meter en Python y que lo resuelva. A ver qué dice en el chat. Bien. Entonces, hacerlo por Python, usan las herramientas que vieron en la otra clase con Paula. Entonces, ahí puse que empezábamos determinando los autovalores y autovectores de la matriz. Entonces importo NumPy como NP. Y ahí pongo P, que sería la matriz esta, la matriz que me da el ejercicio. Lo escribo como habrán visto con Paul. Y después tengo E, que me guarda los autovalores y autovectores de la matriz. Eso es lo que le pido a Python que haga. Entonces E0 guardaba los autovalores, que son esta lista de 3 autovalores, 0.25, 1 y menos 0.25, confirmando lo que decíamos antes de que 1 es autovalor de la matriz de Markov. Y estos de acá, cada una de estas columnas se corresponde con el autovector del autovector correspondiente. O sea, esta primera columna es autovector del 0.25, esta segunda columna es autovector del 1, y la tercera columna es autovector del menos 0.25. Bueno, en este caso tenemos entonces que la matriz es diagonalizable porque tiene todos autovalores distintos. Si tuviera un autovalor múltiple, no podríamos asegurarlo tan rápidamente porque necesitamos una base del subespacio de ese autovalor. O sea, si el autovalor tiene multiplicidad 2, o sea, lo vieron en la teórica como dimensión algebraica 2, por ejemplo, necesitan dimensión geométrica 2 para poder diagonalizar la matriz, digamos. O sea, necesitan 2 autovectores que sean linealmente independientes, autovectores de ese autovalor. Si no se entiende ahora, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, entonces, la matriz es diagonalizable porque tiene todos los autovalores distintos. Eso de que tenga todos los autovalores distintos es lo mismo que decir, o sea, es una forma de decir que todos los autovalores tienen multiplicidad 1. Por eso aparecen una sola vez en los autovalores que me devuelve Python. Entonces, cualquier estado inicial puede escribirse como combinación lineal de los autovectores. O sea, que sea diagonalizable quiere decir que tengo una base de autovectores, y si tengo una base de autovectores, todo vector lo puedo escribir como combinación lineal de esos autovectores de la base. Bien. Entonces, ahora lo que pasamos es a escribir el estado inicial que tenemos con los autovectores de la base. Voy ahora a escribir una base, que también la saqué con Python, o sea, inspirados en la base que me dieron. A ver si quizás sería conveniente que les muestre básicamente, que les diga básicamente lo que hice. Si se fijan, el primer
el primer autovector tiene la primera componente, es menos 2 veces la segunda, o menos 2 veces la tercera. ¿Sí? O sea, es un múltiplo de menos 2, 1, 1. Si multiplico menos 2, 1, 1 por 4.0824, etc., me queda este vector que ven acá. En el segundo vector es un múltiplo de 1, 1, 1, porque las tres coordenadas son iguales. Si lo multiplico por 5.77, 35, etc., me queda este autovector que ven acá. Y el tercer autovector, este de acá, si se fijan, es o sea, es este número de acá por 10 a la menos 18. Eso quiere decir que es un número bastante cercano a 0, digamos. Uno sospecha que es 0, básicamente. Entonces, esto de acá sospecho que es un múltiplo de 0 menos 1, 1. Porque al multiplicarlo por este número de acá, 7.07 por 10 a la menos 1, al vector 0 menos 1, 1, me termina quedando este vector de acá. Bueno, eso de ahí, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo está seguro? Bueno, básicamente lo pueden chequear. O bien lo chequean con Python, que lo escribí el código por acá. Ven acá tomé los vectores que acabo de mencionar, menos 2, 1, 1, 1, 1, 1 y 0, menos 1, 1, y lo chequeé. O sea, agarré la matriz P, que era la que estaba definida antes, y los multipliqué por cada una de las columnas, y me fijé que efectivamente fueran autovectores correspondientes al autovalor correspondiente. O sea, acá lo estoy multiplicando por el autovalor correspondiente, y estoy viendo que me da las dos veces lo mismo, que es básicamente lo que tiene que cumplir el autovector de ese autovalor. Y lo mismo para la otra columna. Acá es la segunda columna de esto, multiplicado por la matriz, o sea, la matriz por la columna, y el autovalor por el autovector. Y lo mismo para el tercero. Acá me queda un menos 0, pero 0 y menos 0 es lo mismo. Esto es simplemente por un tema del float, que Python entiende que esto no es completamente 0, sino que me muestra 0. Bien. Entonces, si no lo pueden chequear a mano, ¿cómo se chequea a mano? Y bueno, como chequean que cumple la propiedad del autovector. Entonces, yo lo que decía es, digo que menos 2, 1, 1. Este es un conjunto de 3 vectores. 1, 1, 1. Y 0, menos 1, 1. Es una base de autovectores. Bien, entonces lo que tengo que chequear es básicamente que son autovectores, y en este caso son autovectores de distintos autovalores. Entonces ya con eso me garantiza que sea una base. Perdón. Ahí está. Ahí dice menos 2, 1, 1, 1, 1, 1 y 0, menos 1, 1, que son los autovectores que tenía antes. Sí, los calculé con Python, pero si quieren los pueden calcular a mano. O sea, tendrían que terminar de hacer esta cuenta, y esto de acá me da lambda igual a 1, 0.25 o menos 0.25. En especial, este determinante de acá, voy a hacer así una llave,
voy a escribir acá. Este polinomio de acá me queda factorizado de esta forma. Es importante la factorización por un tema de que la factorización les muestra cuál es la dimensión algebraica de los autovalores. Si ustedes saben la dimensión algebraica, saben que si la dimensión algebraica coincide con la dimensión geométrica, pueden diagonalizar la matriz. Que es una base de autovectores. Esto de acá, el texto este de acá, sí, es una base de autovectores. Bien. Sí, si quieren sacar los autovalores con Python y después estos a mano, también se puede. En general, o sea, hasta grado 3 no van a tener problemas en ese sentido técnico que dije, porque ustedes saben que 1 es una de las raíces, entonces pueden factorizar 1 menos lambda por esto de acá. Y esto de acá les queda un polinomio de grado 2. El polinomio de grado 2 lo resuelven con una resolvente y ya está. Sí, no vamos a ver eso específicamente, pero sí, básicamente les puede servir para eso también, la base de autovectores. Sería, sí, lo pueden usar así. Si ustedes cambian a expresar, hacen un cambio de base y escriben todo en términos de estos autovectores, la matriz le queda diagonal, justamente. Bien. ¿Cómo chequeo entonces que es una base de autovectores? Lo que tengo que chequear es simplemente que son autovectores para cada uno de los autovalores, distintos autovectores para cada uno de los autovalores. O sea, que a cada uno de estos le corresponde uno de los autovalores, y viceversa. No hay autovalor que no tenga autovector representado acá. Ya con eso ya estoy, porque los autovectores correspondientes, o sea, todos estos autovalores tienen multiplicidad 1 y ya con eso estoy garantizando que esto sería una base. Si alguno tuviera multiplicidad 2, voy a necesitar 2 autovectores linealmente independientes para ese autovalor, y con eso, con chequear que tengo la misma cantidad de autovectores, o sea, con chequear que la dimensión geométrica es igual a la dimensión algebraica, o sea, que tengo la misma cantidad de autovectores que la multiplicidad del autovalor, y que son linealmente independientes entre sí, ya está. Bien. Entonces, tengo que chequear que son autovectores. Agarro la matriz. Esto es lo que hice antes con Python, que lo chequeé directamente metiendo ahí la cuenta y pidiéndole a Python que calcule. Agarro la matriz y multiplico, por ejemplo, por el menos 2, 1, 1. Bueno, ahora es esta columna contra esta fila. Esto es menos 1 más un cuarto más un cuarto. Esto es un medio, menos 1 menos un medio. Esta columna contra esta fila. Esto es menos un medio más un cuarto más un medio, o sea, un cuarto. Y esta columna contra esta fila. Esto es menos un medio más un cuarto, o sea, un cuarto. Y esto de acá es un múltiplo de este vector. Eso es lo que básicamente dice que es un autovector. ¿Qué múltiplo es específicamente? Es multiplicar un cuarto por este autovector. Porque ahora veo que tengo 1, 1, entonces si multiplico por un cuarto, me queda un cuarto
por menos 2 es menos 1/2, ¿sí? Menos 2/4 es menos 1/2, así que está bien eso. 1/4 por 1 y 1/4 por 1. Si pueden chequear que esta igualdad vale. O sea, si multiplican esto por esto, me queda esto, esto por esto me queda esto, y esto por esto me queda esto. Bien, se congeló la pantalla. El mismo chequeo que hice acá lo pueden chequear con los otros autovectores. O le pueden pedir a Python que lo haga también. Entonces, 1, 1, 1. Acá chequeamos que menos 2, 1, 1 es el autovector. Es un autovector porque pueden ser los múltiplos de un autovector, también son autovectores. Correspondiente a el autovalor un cuarto. Y lo mismo pueden hacer con los otros, o sea, ahora voy a escribir del otro lado. Ahora tengo 1, 1, 1. Corresponde al autovalor 1, creo. Voy a copiarme. Sí. Y 0 menos 1, 1 corresponde al autovalor menos 0.25. 0 menos 1, 1 es del autovalor menos un cuarto. Pero es básicamente la misma cuenta que hice recién, si quieren chequearlo a mano. Bien. Ahora ya tenemos la base de autovectores. O sea, chequeé que cada uno de ellos será autovector del autovalor correspondiente, y como cada autovalor tiene dimensión algebraica 1, o sea, que tiene multiplicidad 1 en el polinomio, tengo que los autovectores estos me completan una base. Voy a abrir la cortina para así entra más luz. Ahí está. Bien. Entonces ahora lo que tendría que hacer, el ejercicio me pedía encontrar el estado límite correspondiente al autovalor 1/3, 1/3, 1/3. Entonces lo que tengo que hacer es escribir 1/3, 1/3, 1/3 como combinación lineal de los autovectores de la base. La base que teníamos era, voy a chequear, menos 2, 1, 1. Uno, 1, 1. Y 0 menos 1, 1. Entonces lo que quiero hacer es escribir este vector como combinación lineal de estos tres autovectores. Esto de acá pueden pensar, si juntan todo esto en un único vector, pueden pensar que es, vamos a escribir así, esto igual lo voy a bajar, pueden pensar que es menos 2 alfa 1 más alfa 2, bueno, más 0 por alfa 3.
Acá le voy a dejar los números así como están, porque me va a ayudar para mostrar algo. Alfa 1, perdón, 1 por alfa 1, más 1 por alfa 2, más menos 1 por alfa 3. Y en la última fila me queda 1 por alfa 1, más 1 por alfa 2, más 1 por alfa 3. Entonces, si ustedes se fijan esto de acá, básicamente pueden pensar como es como la forma en la que uno suele escribir los sistemas de ecuaciones. O sea, vieron que escriben bueno, que escriben un coeficiente por una incógnita, más otro coeficiente por otra incógnita, más otro coeficiente por otra incógnita. Y eso de ahí también se puede pensar en forma matricial. O sea, si ustedes pueden hacerlo de esto de dos formas. O bien plantean este sistema de ecuaciones, menos 2 alfa 1 más 1 por alfa 2 más 0 por alfa 3 es igual a un tercio. 1 por alfa 1 más 1 por alfa 2 más menos 1 por alfa 3 es igual a un tercio. Y 1 por alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por alfa 3 es igual a un tercio, y tratan de resolver ese sistema de ecuaciones, que es, calculo que ya habrán hecho bastante de eso. Básicamente los métodos usuales, triangular el sistema de ecuaciones y después ir despejando. O lo pueden pensar también en términos matriciales, que es equivalente, porque si ya habrán visto que en varias materias antes, que básicamente los sistemas de ecuaciones se pueden escribir en forma de matricial y viceversa. O sea, las ecuaciones matriciales, o con un vector multiplicado por una matriz, es también un sistema de ecuaciones. También en lo que hicieron de Gauss-Seidel y Jacobi hicieron lo mismo. Entonces esto de acá se puede escribir como menos 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 1. Voy a sacarle los paréntesis, que no los necesito. Por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bien. Entonces, esto de acá le queda un vector por una matriz, es igual a este vector de acá. Y esto de acá también Python lo puede resolver. Bueno, yo lo que hice fue resolver eso con Python directamente. Paso directamente a compartir. Ahí. Si recuerdan, F, mi matriz F en Python es la que guarda estos números, esta matriz de acá que escribí recién. O sea, la que tiene como la primera columna el autovector correspondiente al primer autovector, la segunda columna el segundo autovector y la tercera el tercer autovector. Y lo que hice simplemente fue pedirle a Python que resolviera esto, que es invertir la matriz y multiplicarla por el vector un tercio, un tercio, un tercio. Eso es lo mismo que teníamos antes por la siguiente razón. O sea, yo tengo esta igualdad de acá. Un tercio, un tercio, un tercio es igual a esto de acá. Entonces, si yo multiplico por la inversa de esta matriz, de ambos lados y a izquierda, me queda menos 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, la inversa multiplicado por el vector un tercio, un tercio, un tercio, es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y eso es lo que aparecía en Python. O sea, esta matriz de acá es la matriz F, que aparece en Python. Entonces la cuenta esta de acá, de esta celda, que dice la inversa de F multiplicada por el vector un tercio, un tercio, un tercio,
es la cuenta que escribí recién en mi cuaderno. Y como ven, me da esta cosa de acá. De vuelta, esto de acá se parece mucho a 0. Y esto parecería ser 1/3 y esto parecería ser 0. Entonces escribí 0 1/3 0 como valor de alfa que calculé. Vale, calculo Python. Y ahora simplemente para chequear lo que hice fue hacer f por alfa y ver que me diera 1/3 1/3 1/3. Que efectivamente fue lo que pasó. Entonces, 0 1/3 0 son básicamente las coordenadas en la base que estaba buscando. O sea, de esto se continúa que esto es esto lo resolví por Python, me quedó 0 1/3 0. Si no, pueden resolver este sistema de ecuaciones como dije y les termina quedando 0 1/3 0. O sea, la incógnita de, bueno, la alfa 1 pasa, resuelven, les queda que el alfa 1 tiene valor de 0, alfa 2 tiene valor de 1/3 y alfa 3 tiene valor de 0. Y esto básicamente lo que me dice es que 1/3 1/3 1/3 se escribe como 1/3, que es alfa 2. O sea, este es 0, este es 1/3 y este es 0. Entonces me queda solamente el término al medio, 1/3 por 1 1 1. Que muchos de ustedes habrán visto que era bastante obvio desde el principio. Que si yo multiplicaba el segundo vector por 1/3 me quedaba este de acá. Bien. Ahora tenemos cómo se escribe el estado inicial como combinación lineal de los tres autovectores. Entonces el siguiente paso es estudiar qué pasa cuando yo agarro la matriz P, o sea, la matriz que me da el ejercicio, y se la aplico muchas veces a este vector de acá. Como yo tengo esto escrito así, multiplicar todo por P a la K, que sería hacer como muchos pasos en la cadena de Markov, desde este estado inicial. Esto es lo mismo que 1/3 por P a la K por este vector de acá. ¿Sí? Pero ¿de qué nos sirve tener este vector de acá? Bueno, en este caso es lo mismo que tener este vector de acá, pero obviando eso, lo que sabemos es que esto de acá es un autovector correspondiente al autovalor 1. ¿Sí? Porque por eso escribí el 1/3 1/3 1/3 en términos de los autovectores, para que solo tenga que entender esta operación en términos de autovectores. O sea, esta matriz P a la K aplicada a autovectores. Entonces, como este es autovector correspondiente al autovalor 1, sé que P por 1 1 1 es igual a 1 por 1 1 1. Entonces, si yo sigo aplicando, lo que me termina pasando es que P a la K por 1 1 1 es igual a 1 a la K por 1 1 1. En este caso, bueno, 1 a la K es lo mismo que esté ahí que no esté, porque 1 a la K es 1 directamente. Multiplicar por 1 está siempre lo mismo. Pero en general pasa que cuando uno multiplica la matriz a la k'ésima potencia por el autovector, le termina dando el autovalor correspondiente a la k'ésima potencia por el autovector. Entonces esto de acá es 1/3 por 1 a la K
1, 1, 1. Y ahora para hallar el estado límite correspondiente a este estado inicial, lo único que tengo que hacer es hacer tender K a infinito. Tengo que ver cuál es el comportamiento de esto cuando K tiende a infinito. Si me converge a algo, ese algo es el estado límite. Si no, quiere decir que no tenía estado límite. Entonces, como esto es igual a esto, tengo que estudiar la convergencia de esto cuando K tiende a infinito. Pero bueno, esto de acá, tiende a, como 1 a la K siempre es 1, esto cuando K tiende a infinito es 1 simplemente. 1/3, 1, 1, 1, cuando K tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, el estado límite, el B infinito, es igual a 1/3 por 1, 1, 1, o sea, 1/3. ¿Alguien tiene preguntas hasta acá? Ok. Bien. Pasamos entonces al B. Bien. En el B pide el estado límite para el 1, 0, 0. Sí. Perdón, Nahuel. No, que habían hecho una pregunta de si el B0, entonces además era un estado de equilibrio. Eso, perdón. Sí, el B0 es un estado de equilibrio porque si ustedes... Los estados de equilibrio son los autovectores correspondientes al autovalor 1. Entonces, si se fijan, eso son exactamente como el autovector, el único autovector correspondiente en la base correspondiente al autovalor 1 es el 1, 1, 1. Los estados de equilibrio van a ser simplemente los múltiplos de 1, 1, 1. Entre ellos el 1/3, 1/3, 1/3. Y todo estado límite además es estado de equilibrio. Entonces, acá como estoy probando que el 1/3, 1/3, 1/3 es estado límite para algún estado inicial, entonces automáticamente sabemos que es estado de equilibrio. Eso es simplemente porque si yo tengo B infinito es igual a P de K de algún B sub 0. Bueno, esto es el límite, cuando K tiende a infinito. Entonces, si ustedes plantean P por B de infinito, perdón, sí, P por B de infinito es simplemente multiplicar esto de acá por P. Es como que paso el P adentro del límite y me queda el límite de K tendiendo a infinito. Esta cuenta la habrán visto en la teórica. De P de K más 1 por B sub 0. Pero bueno, esto de acá es B sub K, ¿no? Y esto de acá sería BK más 1. Pero bueno, el límite de K tendiendo a infinito de BK más 1 es el mismo que el límite de K tendiendo a infinito de sub K, entonces esto de acá es B sub infinito, B supra infinito. Entonces tengo de P por B infinito es igual a B infinito, y eso quiere decir que es un estado de equilibrio. Sí, todo estado límite es estado de equilibrio. Los estados de equilibrio son estados límites para algunos estados iniciales. Por ejemplo, si yo tengo un estado límite y lo pongo como estado inicial, entonces, perdón, si yo tengo un B estado de equilibrio, voy a tachar esto porque ya estamos en el ítem B. Si B es estado de equilibrio,
equilibrio. Al tomar B sub 0, perdón, acá lo voy a poner W para así no se confunden las letras. Si W es estado de equilibrio, si tomo B sub 0 como W, entonces P de K por B sub 0, que es el B sub K, perdón, B elevado en K. Esto de acá es P a la K multiplicado por W. Pero como W es estado de equilibrio, no cambia cuando yo le aplico P. O sea, esto es P a la K multiplicado por W. Y cada uno de estos no me afecta a W. O sea, P por W es W, P por W es W, así hasta que se me acaben los K. Y me queda W. Entonces cuando hago tender K infinito, me termina quedando que B infinito es igual a W. Así que todo estado de equilibrio, si lo tomo como estado inicial, me termina quedando que es estado límite de sí mismo, digamos. Pero bueno, la diferencia importante que hay que recalcar es que estado de equilibrio es algo que corresponde a la matriz en general, porque son los o a la cadena de Markov, si quieren pensarlo en términos de diagrama o ese tipo de cosas, son los estados de equilibrio son los autovectores correspondientes al 1 de la matriz de Markov, mientras que los estados límites no solamente importa la matriz, sino también el estado inicial. O sea, cuando yo hablo de un estado límite para determinado estado inicial, ahí está claro que estoy usando el estado inicial para decir, bueno, cuando K tiende a infinito, esta operación de acá, P de K multiplicado por el vector, tiende a un determinado estado límite, que en este caso es un tercio, un tercio, un tercio. Entonces ahora lo que estamos preguntando es, perdón, estaba compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Sorry. Escribí un montón de cosas y hablé así en el aire y no se estaba leyendo lo que estaba escribiendo. Bueno, acá les recuerdo lo que estaba diciendo. B infinito, un estado límite es el límite de K tendiendo a infinito de B sub K, de B elevado en K. Y B elevado en K es la matriz P a la k-décima potencia multiplicada por el vector inicial, B sub 0. Entonces, si yo tengo un estado límite, lo que estaba diciendo es que el estado límite es estado de equilibrio, porque P por B infinito me da el límite de K tendiendo a infinito de esto de acá, porque es multiplicar esta ecuación que tengo acá de los dos lados por P. Y el P lo puedo pasar dentro del límite. Me queda entonces P a la K más 1 por B evaluado en 0. Esto es B evaluado en K más 1. Y el límite de K tendiendo a infinito de BK más 1 es lo mismo que el límite de K tendiendo a infinito de B evaluado en K. Eso es B infinito. Entonces, P por B infinito es igual a B infinito y eso prueba que es un estado de equilibrio. O sea, todo estado límite es un estado de equilibrio. Y aparte, si W es estado de equilibrio, lo que pasa es que si tomo como condición inicial, como estado inicial W, al hacer la cuenta de cuál es el estado límite, yo tengo que hacer P a la k-décima potencia multiplicado por B sub 0. Eso es B sub K, B evaluado en K. Y como la condición inicial es B sub 0 es W, esto me dice que esto de acá es igual a P a la k-décima potencia multiplicado por W. Como W es estado de equilibrio, esto de acá es W, porque no importa cuántas veces le aplique P, no me cambia nada. P por W es siempre W, entonces aplico P hasta que se me acaben las potencias y me termina quedando W de vuelta. Entonces cuando yo aplico el límite, como
B evaluado en K es W, cuando aplico el límite cuando K tiende a infinito, me termina quedando que el estado límite es W. Entonces, era lo que decía antes, que si yo tengo un estado de equilibrio, entonces el estado de equilibrio es estado límite para su propio estado inicial. O sea, si tomo ese estado de equilibrio como estado inicial, me termina quedando ese mismo estado de equilibrio como estado límite. Porque no me varía cuando yo le aplico P. Eso es básicamente la idea. Pero lo que decía es que los estados de equilibrio son simplemente los autovectores correspondientes al autovalor 1, pero los estados límites no, o sea, para los estados de equilibrio solamente hay que tener en cuenta la matriz de Markov, porque tengo que ver los autovectores y tengo que ver cuáles son los autovectores correspondientes al autovalor 1. Pero cuando uno habla de estado límite, se habla de estado límite a partir de una condición inicial. Entonces, varía de acuerdo a la condición inicial que uno tiene. Si uno tiene una condición inicial distinta, un tercio, un tercio, un tercio, puede tener un estado límite distinto, que es lo que vamos a tratar de dilucidar en lo que queda de la clase. En este caso, el estado límite de un tercio, un tercio, un tercio es un tercio, un tercio, un tercio. Pero podría pasar que si yo tomo otra condición inicial, me queda otro estado límite. Bien, entonces pasamos al ítem B. El ítem B es hacer lo mismo, pero con 1, 0, 0. Bien, ahora me ahorro de tener que buscar los autovalores y autovectores. Eso simplemente ya lo hice antes. Lo que tengo que hacer ahora es escribir 1, 0, 0 como combinación lineal de los autovectores que ya había encontrado, que son, a ver si los tengo por acá, menos 2, 1, 1, uno, 1, 1, y 0, menos 1, 1. De vuelta lo mismo, yo puedo resolver el sistema de ecuaciones o puedo resolverlo de forma matricial con Python. Yo simplemente copié el código y le cambié, acá antes tenía un tercio, un tercio, un tercio en el código, ahora apareció 1, 0, 0, pero es básicamente la misma cuenta. Y de acá, Python me dijo cómo se descompone eso en términos de esa base. En esa base tengo alfa 1 igual a... Un segundo. Sí. Alfa 1 es igual a menos un tercio. Alfa 2 es igual a un tercio. Y alfa 3 es igual a 0. Bien. Entonces, con estos tres coeficientes ya sé cómo se descompone 1, 0, 0 en esta base de autovectores. Y es la misma operación que antes. O sea, ahora escribo el 1, 0, 0 como combinación lineal de los autovectores de la base. Esto es un tercio por menos 2, menos 2. Menos 2, 1, 1. Esto así. Más, esto es menos un tercio, perdón. Menos un tercio por menos 2, 1, 1. Más un tercio por 1, 1, 1. Y ahora simplemente cuando yo quiero calcular el estado límite correspondiente a 1, 0, 0,
Alguien me preguntó sobre diagonalizar la matriz. Eso también se puede hacer, pero me pidieron explícitamente que no hablé de eso en esta clase. Así que lo estamos haciendo sin diagonalizar. Lo que está bueno es, o sea, aparte de diagonalizar puede tener un tema de que esta matriz no converja nada. O sea, a veces puede darse la situación que la matriz P a la K no converja, pero sin embargo converja este vector converja algo por la forma específica que tiene el estado inicial. Entonces, acá tengo P a la K por 1, 0, 0, y esto es como antes, esto es menos un tercio, o sea, los escalares los puedo sacar afuera, puedo conmutar la matriz con los escalares, básicamente. Más un tercio, ahora estoy viendo, está. Esto de acá ya lo habíamos hecho, y vimos que era 1 a la K por 1, 1, 1, porque 1, 1, 1 es el autovector correspondiente a 1. Menos 2, 1, 1 es el autovector correspondiente a un cuarto, creo. Ahora chequeo de vuelta. Sí, menos 2, 1, 1 es el primer autovector y ese es el correspondiente a un cuarto. O sea, acá es autovector correspondiente a un cuarto. Entonces, cuando yo, por el mismo razonamiento que hice antes, cuando yo P a la K por este vector de acá, esto de acá me queda un cuarto a la K por este vector de acá. Entonces esto de acá es menos un tercio por un cuarto a la K por menos 2, 1, 1. Más un tercio por, bueno, esto de vuelta lo escribo nomás para que se entienda que siempre es lo mismo, es el autovalor elevado a la K multiplicado por el vector. Inclusive en el que no está, porque es 0 a la K, que es 0. O sea, los que no están acá puedo escribir más 0 por el otro autovector, y me queda me queda 0 por bueno, me queda 0 por todo esto, y esto se me hace 0 simplemente. Lo que estaba acá sería menos un cuarto a la K por el otro autovector. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es estudiar qué pasa cuando K tiende a infinito en esta situación. Esto de acá ya lo había dicho, esto tiende a 1. Y esto de acá, como un cuarto es menor que 1 en módulo, tiende a 0. ¿Sí? El módulo de un cuarto es menor que 1, entonces el módulo de esto es cada vez más chico. No solo es cada vez más chico, sino que además tiende a 0. Bien. Entonces, todo esto de acá, ¿a qué tiende? Cuando K tiende a infinito. Por un lado tengo que esto de acá tiende a 0, entonces todo esto de acá se va. Y por el otro tengo que esto tiende a 1. Entonces lo que me queda es esto de acá. Es un tercio por 1, 1, 1. Y esto es lo mismo que un tercio, un tercio, un tercio. Entonces B infinito, en este caso también, es un tercio, un tercio, un tercio. Sí, este problema tiene un solo estado límite porque tiene un solo autovector correspondiente al autovalor 1. Entonces,
Si algo es un estado límite, como dijimos antes, tiene que ser un estado de equilibrio. Entonces eso quiere decir que los estados de equilibrio son los autovectores, bueno, son múltiplos, son combinaciones lineales de los autovectores correspondientes al 1. Acá hay uno solo de ellos, que es el 1, 1, 1. Entonces todos los estados límite van a ser de la forma alfa por 1, 1, 1. O sea, que es un múltiplo. Y esto es lo mismo que, o bueno, lo voy a poner beta así no se confunde con los otros alfa que estaba usando. Y esto es lo mismo que beta, beta, beta. Pero como además tiene que ser un vector de probabilidad, lo que tiene que cumplir es que la suma de las tres componentes sea 1. O sea que 3 beta es igual a 1. O sea que beta es igual a 1/3. Entonces el único estado de estado límite que hay es el 1/3, 1/3, 1/3, porque es el único estado de equilibrio que hay. Si algo tiene un estado límite, entonces va a tener que tener a 1/3, 1/3, 1/3. Puede que no tenga un estado límite. Bueno, en el ítem C tenemos el mismo ejercicio, pero para el vector 0, 1, 0. Las cuentas son iguales. Lo único que creo que el 0, 1, 0 incorpora una componente del último autovector que nos quedaba. A ver. Sí, el 0, 1, 0, bueno, básicamente les escribo acá. A ver si esto está entrando en el margen. Sí. Cero, 1, 0. Básicamente, haciendo las mismas cuentas, se tiene que es un sexto por menos 2, 1, 1 más 1/3 por 1, 1, 1 menos 1/2 por el último vector que era 0 menos 1, 1. Entonces, de vuelta, cuando yo multiplico por... Voy a chequear qué dijeron en el chat. Sí. Sí, eso sería lo que expliqué recién, exactamente. Si el 1 es autovalor, es el único autovalor de módulo 1, y es autovalor simple, entonces hay un único estado límite. Por esta cuenta que dije recién. O sea, se multiplican beta por el autovector S, como tiene que ser vector de probabilidad, hay un único valor de beta que me cumple que la suma de las tres componentes es 1. Entonces ya con eso tienen que hay un único estado límite. Pero además es más fuerte, porque vos dijiste que 1 sea el único autovalor de módulo 1. Que 1 sea el único autovalor de módulo 1 también implica que, como vamos a ver después, que todo estado inicial tiende a ese estado límite, digamos. Podría pasar que haya un solo estado límite, pero que haya algunos, en el caso en que haya más de un autovalor de módulo 1, podría pasar que haya un único estado límite, porque el 1 es autovalor simple, pero que sin embargo haya estados iniciales que no tiendan a ese estado límite.
Bien, entonces volviendo al problema, tengo que 0, 1, 0 se escribe con esta descomposición. Un sexto por este vector, un tercio por este vector y un menos un medio por este vector. Cuando yo aplico P a la K, como veníamos haciendo, es la misma cuenta que antes. O sea, me queda P a la K por menos 2, 1, 1, P a la K por 1, 1, 1, perdón, y P a la K por este de acá. Y como recién, esos tres P a la K los puedo reemplazar por múltiplos del autovalor correspondiente. Entonces acá me queda un cuarto a la K por menos 2, 1, 1, 1 a la K por 1, 1, 1, y menos un cuarto a la K por 0, menos 1, 1. Pero el mismo análisis que antes, o sea, el módulo de un cuarto menor que 1 me decía que esto tendía a 0. Y acá pasa lo mismo. Este de acá me quedaba multiplicado por un cuarto a la K, entonces esto tiende a 0. Y este de acá me queda multiplicado por menos un cuarto a la K, entonces esto tiende a 0. Y lo único que me queda es 1 a la K por este de acá, que me tiende al un tercio, un tercio, un tercio. O sea, voy a escribir eso acá. P a la K. Bueno, está muriendo mi lapicera. Ahí está. P a la K por 0, 1, 0. Es igual a un sexto, esto no necesito paréntesis, un sexto, por un cuarto a la K, por menos 2, 1, 1, más un tercio por 1 a la K, por 1, 1, 1, más menos un medio, por menos un cuarto a la K, por el autovector 0, menos 1, 1. Entonces este de acá tiende a 0, este de acá tiende a 0. Eso es porque los módulos de esos dos autovalores son menores que 1. Y este de acá tiende a 1. Entonces todo esto, cuando acá tiende a infinito, tiende a esto de acá, un tercio por 1. Bien, ahora sí creo que está muriendo. Que es un tercio, un tercio, un tercio. Entonces nuevamente el estado límite me queda un tercio, un tercio, un tercio. Que era lo que esperábamos, por lo que dije recién. O sea, si algo tiene un estado límite... sí, perdón. No me había fijado que lo había subido antes. Si algo tiene un estado límite, va a tener que ser un tercio, un tercio, un tercio, porque es el único estado límite. Y además, como comenté así al pasar, todos los otros autovalores tienen módulo menor que 1. O sea, el único autovalor de módulo 1 es 1. Los otros autovalores tienen módulo menor que 1. Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Y me queda solamente la componente correspondiente al autovalor 1. Entonces tiene que tender a ese... Todo estado inicial tiende a ese estado límite. Entonces en el D pasa básicamente lo mismo. O sea, haciendo la misma cuenta me queda 0, 0, 1. El D me pide este estado inicial. Y el B infinito, de vuelta, me queda un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, después de todos esos incisos, podemos preguntar si es cierto que un tercio, un tercio, un tercio, que el estado límite es un tercio, un tercio, un tercio, independientemente del estado inicial.
porque es lo que nos dio hasta ahora, ¿no? ¿Esto es cierto? Y bueno, sí, porque básicamente podemos hacer la misma cuenta que antes. O sea, hay dos formas de verlo. Ahora vamos a ver eso específicamente. Está bien la diferencia porque puede haber un único estado límite, pero puede haber algún vector inicial que no converja a ese estado límite. Entonces, lo que vamos a ver es justamente que esta afirmación es cierta. Que es, si cualquier estado inicial que tengamos tiene estado límite y el estado límite es un tercio, un tercio, un tercio. Si yo tengo un estado inicial cualquiera, lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de los autovectores, porque los autovectores son una base, entonces todo vector lo puedo escribir así. Entonces B evaluado en K, que es PK por todo esto, P a la K por todo esto, va a ser alfa 1 por un cuarto a la K, menos 2, 1, 1, más alfa 2 por 1 a la K, por el vector 1, 1, 1, más alfa 3 por menos un cuarto de la K. Por el vector 0, menos 1, 1. Entonces, esto de acá, cuando K tiende a infinito, tiende a alfa 2, 1, 1, 1. Por el análisis que hice recién. O sea, esto tiende a 0, esto tiende a 0. A ver si estoy en margen todavía. Ahí está. Esto de acá tiende a alfa 2 por 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 1. Entonces tiene que tender a alfa 2 por 1, 1, 1. Pero además, este estado al que tiende tiene que ser un vector de probabilidad. Entonces, alfa 2 por 1, 1, 1 es igual a, es la cuenta que hice antes, alfa 2, alfa 2, alfa 2. Y esto, como es vector de probabilidad, me queda que 3 alfa 2 tiene que ser igual a 1, entonces alfa 2 tiene que ser igual a un tercio. Entonces de acá sale que B infinito tiene que ser igual a un tercio, un tercio, un tercio. Perdón. Antes era B evaluado en K. B evaluado en K. Acá en el último renglón era B evaluado en K.
Y eso es lo mismo que esto de acá, si quieren lo pueden escribir como P a la K por B sub 0. Bien. Entonces, alfa 2, 1, 1, 1 tenía que ser vector de probabilidad, entonces me queda que alfa 2 es igual a un tercio, y eso me dice que el vector, el estado límite tiene que ser un tercio, un tercio, un tercio. No importa qué estado inicial tenga. Así acabamos de probar eso, que básicamente cualquier estado inicial que tenga, el estado límite va a ser un tercio, un tercio, un tercio. Otra forma de verlo es haciendo la combinación lineal de los tres autovectores. O sea, si yo escribo el B sub 0 como... Si yo escribo el B sub 0 en la base canónica, lo puedo escribir como x1 por 1, 0, 0, más x2 por el 0, 1, 0, más x3 por el 0, 0, 1. Entonces, cuando yo hago B evaluado en K, esto es lo mismo que x1 por P a la K por 1, 0, 0, más x2 por P a la K por 0, 1, 0, más x3 por P a la K por 0, 0, 1. ¿Sí? Ahí estoy. Pero eso ya estudiamos el comportamiento de cada uno de estos vectores de acá. Porque, o sea, yo ahora tengo que hacer el límite de K teniendo infinito de esto. Pero sabemos que el estado límite del 1, 0, 0 es el 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Eso es por los ítems que hicimos. O sea, vimos el estado límite del 1, 0, 0. Esto también tiende a 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Porque el estado límite del 0, 1, 0 también es 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Y esto de acá también tiende a 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Luego esto de acá me queda x1 más x2 más x3 por 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Bien, recordemos esto de acá. Yo dije b sub 0 se escribe como x1 por este vector, más x2 por este vector, más x3 por este vector. ¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo que decir que b sub 0 es x1 más x2 más x3, perdón, x1, x2, x3. Pero b sub 0, como es un estado, tiene que ser un vector de probabilidad. Entonces, x1 más x2 más x3 tiene que ser igual a 1. Estoy tomando un estado inicial. Los estados iniciales son estados, o sea, tienen que ser vectores de probabilidad. Por lo tanto, las componentes tienen que sumar 1. Entonces, de acá, de esta igualdad, sacamos que x1 más x2 más x3 es 1, entonces me queda 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Bien. Paso a comentar un ejercicio donde vale que no todo estado inicial tiene estado límite. A ver. Bien, acá tengo una matriz de 4×4. Esta matriz de acá.
Y me piden básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior, o sea, analizar cuál es el estado límite para los siguientes estados iniciales. Es una dimensión más, pero las cuentas son idénticas, básicamente. Lo primero que tengo que hacer es, acá lo paso a explicar con Python directamente. Lo primero que hago es determinar los autovalores y autovectores de la matriz. Entonces P, escribí, es la matriz esta de acá. Y los autovectores y autovalores, les digo a Python que me los calcule y que los guarde en E. Entonces, acá tengo los autovalores, que son 1 menos 1, 0, 1. Y los autovectores son estas columnas de acá. De vuelta, no me gustó la base que me dio Python, entonces la cambié un poco. Y fui tomando múltiplos de cada uno de los vectores que me aparecían. La reemplacé por estos autovectores de acá. Si se fijan, todos son múltiplos de las columnas anteriores. La primera columna es, si la multiplico por 0.707, etc., me queda la primera columna que tenía de la matriz esta. La segunda columna, también si la multiplico por 0.707, me queda la segunda columna de la matriz. La tercera columna, de vuelta lo mismo, por el mismo factor, la tengo que multiplicar. Y la cuarta columna la estaría multiplicando por menos 0.4472, etc. Y me termina quedando esto de acá. Por las dudas puedo chequear que en efecto eso es cierto. Y para eso chequeo que sean autovectores de la misma forma que hice antes. Lo que pasa es que ahora lo hice con un for, para hacer todo en un solo paso. O sea, en este for voy columna por columna y digo B es igual a la késima columna, donde K empieza con la columna 0, que sería esta de acá. Le pido que me imprima P por B, para chequear cuánto es P por esta columna, donde el P es la matriz de Markov. Y le pido que me imprima el autovalor correspondiente, el késimo autovalor, multiplicado por B, para chequear que en efecto es un autovector de ese autovalor. Entonces me queda 101, 101, ahí chequeo que son iguales. Si se fijan, cada uno de estos resultados que me da es igual al renglón siguiente. 000, 000, 000, 012, 02, 0102. Entonces ahí estoy chequeando básicamente que, en efecto, cada uno de estas columnas es autovector del autovalor correspondiente. Bien, acá tengo un tema, que es que el 1 es autovalor doble. ¿Sí? Si yo me fijo en los autovalores, tengo 1 es el primer autovalor y también es el último autovalor. Tengo 1 y 1. Entonces, como el 1 es autovalor doble, tengo que chequear que los autovectores del 1 sean linealmente independientes. Tengo que tener dos autovectores del 1 y que sean linealmente independientes para poder diagonalizar. Es por eso que lo que vieron en la teórica de que la dimensión geométrica tiene que ser igual a la dimensión algebraica. A ver. ¿Qué corrección? Ah, sí, porque uno es autovector del 0. O sea, si vos te fijás, la tercera columna corresponde a autovectores del 0, porque el tercer autovector es 0. Entonces, por eso que cuando chequeás con el tercero, te queda 000 y 000. Bueno, entonces teníamos que chequear que la primera columna, que es la primera columna y la última columna, que son los autovectores correspondientes al 1, sean linealmente independientes. En especial, si chequeo que todos estos son linealmente independientes, ya está. Tengo que el primero y el último son linealmente independientes. Y eso lo puedo chequear, básicamente, si tengo un candidato a base, digamos, o sea, si tengo una serie de vectores que creo que forman una base, lo puedo chequear con Python, simplemente pidiéndome que calcule el determinante de la matriz que tiene esas columnas. O sea, acá tengo la matriz en la que cada columna es un vector de la base propuesta. Y lo que tengo que chequear es que esa matriz tiene determinante distinto de 0.
le pido a Python que calcule el determinante y me da 6. Entonces, como es distinto de 0, sé que los vectores estos, las columnas estas, me forman una base, y listo. Ya está, tengo una base de autovectores. Si era igual a 0, bueno, más tarde explico qué pasa. Bueno, y acá es lo mismo, o sea, simplemente tengo que escribir a cada uno de los vectores iniciales como combinación lineal de los autovectores de la base. Hago el mismo procedimiento que antes. Acá el 1, 1, 1 lo escribí de esta forma. 1, 1, 1, 1, lo escribí de esta forma. Para calcular el estado límite, multiplico por P a la K. Y como todos estos son autovectores, simplemente uso que P a la K por el autovector es el autovalor correspondiente a la K por el autovector. Entonces, este es autovector de autovalor 1, este es autovector de autovalor 0, este es autovector de autovalor 1, me queda esto de acá. Y cuando hago tender K infinito, bueno, esto de acá se me anula la del medio, pero me quedan esta de acá y me queda esta de acá. Los dos términos correspondientes a los autovectores del 1. Y cuando hago tender esto infinito, esto me queda constante, porque esto ya no depende de K. Entonces, el estado límite es 1, 2 tercios, 1, 4 tercios, que es este vector que me aparece acá. Bueno, puedo seguir haciendo lo mismo con los otros autovectores. Los otros estados iniciales, acá me piden el estado inicial 0, 1, 0, 0, simplemente tiré las mismas cuentas. Y acá estoy verificando que el estado límite es 0, 1 tercio, 0, 2 tercios. Esto de acá esto de acá que escribí acá es la misma cuenta. Es básicamente esto que aparece acá, este renglón que aparece acá. O sea, me deshice de todos los autovectores correspondientes a autovalores con módulo menor que 1 y solamente consideré las componentes que me quedaban, que son las que se mantienen constantes. Por eso esto de acá, 1, 2 tercios, 1, 4 tercios, es lo mismo que obtuve a mano. Entonces, de la misma forma, el estado límite en 0, 1, 0, 0 es 0, 1 tercio, 0, 2 tercios. Acá vemos que el estado límite para este estado inicial es distinto que el estado límite para el otro estado inicial, para el 1, 1, 1, 1. Y eso se debe a que ya mi autovalor 1 tiene dimensión algebraica mayor que 1, o dimensión geométrica. O sea, en el caso de matriz de Markov, la dimensión algebraica y la dimensión geométrica del autovalor 1 coinciden. Pero como tiene dimensión mayor que 1, ya no tengo un solo estado de equilibrio, sino que tengo combinaciones lineales de los dos autovectores que tengo, que son 1, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 2. Siempre que me den un estado, siempre me den un vector de probabilidad, eso de ahí es un estado límite para algún estado inicial, digamos. Porque es un estado de equilibrio. En el ítem C, me piden hacer lo mismo, pero para el 001. Y esto me queda, bueno, pasa lo mismo, o sea, de vuelta. Acá escribí, es básicamente las mismas cuentas que hice antes, y me termina quedando que el estado límite es 0, 1 tercio, 0, 2 tercios. Este es el mismo estado límite que el estado límite anterior, pero para otro estado inicial. Entonces ahora, lo que me pregunto es si todo estado inicial de esta cadena Markov tiene estado límite. Y como ya analizamos 3 estados iniciales correspondientes a 3 vectores linealmente independientes, esta pregunta se reduce a analizar un vector que complete la base. Por ejemplo, los estados iniciales que analizamos son el 1, 1, 1, que ven acá, 1, 1, 1, 1, el 0, 1, 0, 0, y el 0, 0, 0, 1,
y son linealmente independientes. Entonces, si uso, por ejemplo, este vector 0010, que es un vector que completa esa base, lo que tendría que ver es si todo vector se escribe como combinación, escribiendo todo vector como combinación lineal de los 4 vectores, o sea, mi estado inicial lo puedo escribir así, que es la cuenta que hice recién con la otra matriz de Markov, o sea, escribir el vector inicial como combinación lineal de estados iniciales que ya había analizado, digamos. Puedo analizar qué pasa con el estado límite de este estado inicial, sabiendo qué pasa con los estados límites de cada uno de estos vectores. Si el 001 tiene estado límite, entonces básicamente el estado límite de este estado inicial se va a escribir como combinación lineal de los estados límites de los 4 vectores que consideré. O sea, el 1111, el 0100 y el 0010, porque cada una de estas P a la K por el vector en sí tiende al estado límite correspondiente. Entonces, si todos los sumandos convergen, excepto quizás este de acá. Si todos convergen, este también converge y tiene estado límite. Y eso me aseguraría que todos los estados iniciales tienen estado límite. Si no, simplemente estoy encontrando un contraejemplo, porque si no pasaría que el 0010 no tiene estado límite y ya estaría probando que existe algún estado inicial que no tiene estado límite. Entonces simplemente tengo que analizar qué pasa con el 0010. Bueno, hago las mismas cuentas que antes. Esto es simplemente copié código y hice las mismas cuentas que antes. Y me queda que, bueno, que 0010 se escribe así, un medio por 1010 menos un medio por 10 menos 10. Y ahora cuando le aplico la matriz P a la K, las mismas cuentas que antes me dan, bueno, 1 a la K multiplicado por este vector, porque este es un autovector de autovalor 1, y menos 1 a la K multiplicado por este autovector, porque este es un autovector de autovalor menos 1. Entonces, esto de acá me queda constante, y esto me queda menos un medio por menos 1 a la K por esto de acá. El tema es que si K es par, este menos 1 a la K es 1. Entonces, el B evaluado en K me queda un medio por todo esto, menos un medio por todo esto, que es 0010. Mientras que si K es impar, esto de acá me queda menos 1. Menos 1 a la K me queda menos 1. Entonces, al hacer esta cuenta de acá, me queda que B evaluado en K es 1, 0, 0, 0. Entonces B a la K oscila entre estos dos estados, entre 0, 0, 1, 0, pasa al 1, 0, 0, 0, 0, y después vuelve al 0, 0, 1, 0. Como B sub K oscila, como B evaluado en K oscila entre los dos estados, entonces no tiene estado límite. Porque nunca, no tiende a uno u a otro, va oscilando entre los dos. Eso básicamente prueba que existen, en este caso, estados iniciales que no tienen estado límites. Y en general, si existe un autovalor con módulo 1, pero que sea distinto de 1, esto es el texto que aparece acá, existe un estado inicial que no tiene estado límite. Porque hay un vector en la base canónica. Primero tengo un autovector que tiene correspondiente a ese autovalor. Y hay un vector en la base canónica que tiene que escribirse como usando el autovector correspondiente a ese autovalor. Eso implica que el coeficiente correspondiente no converge. O sea, cuando yo escribo ese vector de la base canónica como combinación lineal de los autovectores que obtuve, hago esta misma cuenta y me dice que ese coeficiente no converge, porque simplemente tengo un menos 1 a la K o un I a la K, en casos más extravagantes, que hacen que ese vector de la base canónica no tenga estado límite. Y también vale la recíproca.
si todos los autovalores distintos de 1 tienen módulo menor que 1, entonces todos los estados iniciales tienen estado límite. Porque simplemente al hacer las mismas cuentas, todos estos coeficientes, cuando corresponden a un autovector con autovalor menor que 1, tienden a 0, como vimos antes, y en los autovectores con autovalor 1 se mantienen constantes. Entonces converge todo, y mi B evaluado en K también converge. Así que lo resumí en este resultado. Bueno, acá comenté que simplemente se puede hacer un argumento similar, pero que excede a la materia, que esto mismo vale incluso cuando la matriz no es diagonalizable. O sea, solo viendo los autovalores puedo determinar si todo estado inicial tiene estado límite, o si existe algún estado inicial que no tenga estado límite. Acá está el resumen. Todo estado inicial tiene estado límite, sí, solo sí. Todo autovalor distinto de 1 tiene módulo menor que 1. Y en el caso de que no se cumplan estas condiciones, el contraejemplo se puede encontrar entre los vectores de la base canónica. O sea, puedo ir probando vector por vector de la base canónica y va a haber uno que no tenga estado límite. Bien, acá hay un ejemplo de, esto para ir cerrando la clase. Otro ejemplo de todos estos ejercicios que hicimos con esta matriz de acá, que también es una matriz de Markov. Me pregunto si tiene estados iniciales sin estado límite y cuál es el estado límite correspondiente al estado inicial 0100. Las cuentas son iguales a las que hice recién. Simplemente acá meto la matriz, calculo los autovalores y los autovectores. Veo que los autovalores son 1, 1, 0.5 y 0.5. Eso quiere decir que el único autovalor con módulo 1 que hay es el 1. Y por el resultado que vimos recién, todos los autovalores distintos de 1 tienen módulo menor que 1, entonces eso quiere decir que todo estado inicial tiene estado límite. Eso responde a la primera pregunta. No hay estados iniciales que no tengan estado límite, por el resultado que vimos recién. Después la segunda pregunta, ¿cuál es el estado límite correspondiente al estado inicial 0100? Para eso tendría que escribir el 0100 como combinación lineal de los autovectores. Bueno, acá escribí una base más linda. Escribí los múltiplos de estos vectores de mejor forma. Es el 1000, 0010, 00-11 y 001-1. Y nuevamente chequeé que fueran efectivamente autovectores de los autovalores correspondientes. De vuelta, quiero chequear que esto de acá, si estos vectores que tengo acá son una base, y me digo que el determinante es 0, o sea que no es una base. Si me fijo, eso se debe a que la tercera columna y la cuarta columna es múltiplo de la tercera, digamos. Si multiplico la tercera por -1, me da la cuarta. Entonces, en general, o sea, para el 1 se va a poder encontrar una base, eso es un resultado que habrán visto en la teórica, que los autovectores correspondientes al 1 se puede encontrar tantos como la multiplicidad del 1, o sea que la dimensión algebraica y la dimensión geométrica son iguales para el 1. Pero no es así, no tiene por qué ser así para los otros autovalores. En este caso, tengo problemas con el 1 medio. El autovalor 1 medio, hasta ahora tengo un solo autovector correspondiente a eso. Entonces tendría que ver si el 1 medio tiene otro autovector que sea linealmente independiente al que me aparece acá, que es el 00-1, 1. Para eso tengo que plantear a mano las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que uno plantea si quiere encontrar el autovector correspondiente al autovalor medio. Es simplemente la matriz que tenía menos 1 medio por la identidad. Tengo esta matriz de acá, multiplicada por x1, x2, x3, x4, genérico, me tiene que dar 0, 0, 0.
Entonces, los x1, x2, x3, x4 que me cumplan esto, son los autovectores correspondientes a el 1 medio. Bueno, acá simplemente resolví las ecuaciones, me digo que x1, x2 es igual a 0 y que x4 es igual a menos x3. Entonces, los autovectores de 1 medio son de esta pinta. Son todos múltiplos de 0, 0, 1, menos 1. Así que no hay un autovector linealmente independiente del que ya tenía. Eso quiere decir que no puedo obtener una base, en este caso, la matriz no es diagonalizable, y en consecuencia no puedo determinar cuál es el estado límite correspondiente al estado inicial 0, 1, 0, 0. Porque simplemente no puedo escribir el 0, 1, 0, 0 como combinación lineal de los autovectores que tengo. El 0, 1, 0, 0 no está en este espacio de acá, y este espacio de acá son los autovectores que yo tengo. Para terminar de cerrar, este ejemplo de acá es la misma matriz de antes, solo que le saqué la primera columna y la primera fila. Me pregunto cuál es el estado límite correspondiente al estado inicial 1, 0, 0. Si hago las mismas cuentas que antes, son exactamente las mismas cuentas porque, bueno, por lo que dije recién, que es la matriz de antes, pero reducida en una dimensión. Tengo que 1 medio es un autovalor con dimensión geométrica 2 y dimensión algebraica 1, y nuevamente no se puede escribir a 1, 0, 0 como combinación lineal de los autovectores. Pero acá tengo el tema que comenté antes. Sé que todo estado inicial tiene un estado límite, por lo que dije antes, que todos los autovalores distintos de 1 son de módulo menor que 1. Y además, el autovalor 1 tiene multiplicidad 1. O sea, la dimensión algebraica de 1 es 1. Entonces hay un único estado de equilibrio, y ese estado de equilibrio tiene que ser el estado límite. O sea, el estado límite es 0, 1, 0, que es el único estado de equilibrio. Lo que había comentado antes. Bueno, me extendí un poco. No sé si alguno tiene preguntas. Yo mientras voy nombrando a Igna. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo en orden. Bueno, dejo de compartir y los dejo con Igna, si no. Está. Chao. Chao, nos vemos. ¿Estás nombrado? Sí, está.